Hola, buenas noches. Bueno, pues continuamos con el punto de Kabbalah para el estudiante en el punto 36 y vamos a ver qué nos revela el Raf aquí. Punto número 36. Dice así. Parece haber una contradicción en las palabras. Primero se dice que las formas se extienden hasta los receptores solo desde la Sefirá Malhut. Y aquí se dice que las formas se extienden hasta los receptores desde el mundo de Bria hacia abajo. Es que ciertamente la forma y la similitud se extienden solo desde la Vejina Dalet, que es Malhut, el deseo más fuerte y más grueso de recibir, pero solo a partir de que llegaste a un proceso de evolución de tu ego enormemente grande. El último proceso el último crecimiento del deseo de recibir es el lapso de tiempo en el que ya te desarrolles en Vejina Dalet. Y esto es, ahí empieza Malhut. Sigo leyendo de ella. Los Kelim se extienden hasta el lugar de los receptores y nada desde las primeras 9 Sefirot, que son Keter, Jokma, Binah y Tiferet, que ya lo sabemos. No obstante, dice el Rab, la asociación de Midat HaRahamim, es decir, la medida de la misericordia, con Din fue hecha en el mundo de los Tikkun, es decir, la medida de misericordia que aplica el lado derecho con el juicio o con el deseo de recibir, que es en este caso el din, fue hecha en el mundo de la corrección, obviamente, lo cual significa, y aquí el porqué de las cosas, que la Sefirá Malhut, o el gran deseo de recibir, que se representa o se determina por la medida del juicio, que se dice en hebreo Midat Hadin, misma que fue traída hacia adentro de la Sefirá Binah, que fue determinada con Midat Arrahamim, es decir, la segunda restricción. Es decir, la subida de Malhut a cumplir y a obtener el deseo de otorgar, no de recibir, sino de otorgar. Por eso es que se dice que sube a Bina. Muy importante para nosotros este fragmento. Bueno, sigo leyendo. Por lo tanto, desde entonces, pues los Kelim de Malhut se han visto enraizados en la Sefirá divina, como dice aquí. Por esta razón, el Zohar comienza a hablar de la raíz real de las descripciones. Pues que son Kelim. Dice que están en Malhut y luego dice que están en Bria por la asociación hecha para la corrección del mundo. Nuestros sabios también dijeron, desde el comienzo el Creador creó el mundo con Midat Hadid. Desde el comienzo, el Creador creó el mundo con Midat Hadin, es decir, con la cualidad de la izquierda, con la cualidad del deseo de recibir los juicios. Él vio que el mundo no podía existir entonces, y entonces, o por lo tanto, él asoció ese Midat Hadin con
la Midad Harrahamim. Sábetelo que las 10 Sefirot Kahaftum tienen numerosos apelativos en el libro del Zohar, según sus múltiples funciones, que vamos a ver allá adelante. Sigo mientras la lectura. Cuando hablaron de Keter, Atzilut, Briá, Yetzirah y Asiyah, sus funciones son distinguidas entre los anteriores Kelim, llamados Keter y Atzilut, es decir, Keter y Jokmah, y los Kelim posteriores llamados Briá, Yetzirah y Asiyah, es decir, Bina, Tiferet y Malhut, Bria, Yetzirah y Asiyah serían el gran Bina, el gran Tiferet y el gran Malhut. Este discernimiento emergió en ellos por la asociación de Midad Hadim, la línea izquierda, con Midad Harrahamim, la misericordia, línea derecha. Aquí el Zohar, dice el maestro, quiere insinuar el asunto de la asociación del gran deseo de recibir con el deseo de otorgar Bina, el deseo de recibir Malhut con el deseo de otorgar Bina. Por eso, el Zohar llama a Bina por el nombre de Briá. Y es así porque antes de la asociación, esta de Midad Hadin y Midad Harrahamim, no hubo imagen y forma en Bina, aún con relación a los receptores, sino solo en Malhut, por el deseo de recibir, que están hechos los receptores. Punto 32. Continúa ahí, dice el Rab. Después que hizo esa forma de la carroza de Adán superior, descendió y se vistió, siendo eso nombrado en la forma de las 4 letras que ya sabemos que se llaman Javayá. Y que no es otra cosa, como lo dice aquí el Rab, es decir, las 10 Sefirot Kahaftum, porque Javayá es otra forma de referirse a la Sefirot Kahaftum. Y esto es porque la punta de la Yud es Keter. La coma es Yud. Yud es Jokmah. Heid es Binah. Y Vav es Tiferet, la última Heid. Heid, por lo tanto, es Malhut. Esto es a fin de que se alcance a él por medio de sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? El otorgamiento. El hombre se hace semejante a Bina, al deseo de otorgar, al otorgamiento en sí. Es decir, de las Sefirot en cada atributo en él. Punto 38. Si ya se descentró, muévelo a tu derecha, por favor. Punto 38. No, a tu derecha, para el otro lado. Ok, ahí está bien. Punto 38. La explicación de los asuntos, dice el Rab, ya que desde Bría en adelante, es decir, desde Bina, luego de que se asoció con Midad Hadin, que es Malhut, las similitudes y las formas se extienden hasta los receptores, que son las almas.
que tienen sus vasijas, pero no en su propio lugar, sino solo en el lugar de los receptores. Él dice que en aquel tiempo él hizo la forma de la carroza de Adán superior y bajó y se vistió en la forma de este Adán. En otras palabras, la forma entera de Adán, en sus 613 kelim, se extiende desde los kelim del alma. Así es porque el alma tiene 613 kelim o vasijas, llamados 248 órganos espirituales y 365 tendones espirituales, divididos en 5 divisiones, según las formas de las letras Havaya. Por ejemplo, lo que significa que la punta de la yud es la cabeza, su rosh, y es el aspecto de Keter. Desde el P, que significa boca, hacia el pecho, que es Jasé, es la parte que se denomina Jokma. Desde el Jasé o ombligo al Tabur, ¿sí? Es Binah. Y desde el Tabur al Sium Raglin o al fondo son las dos Sefirot Tiferet y Malhut. Además, y eso lo vamos a ver con calma y vamos a explicar dichas cualidades desde ese punto de vista. Pero adelante. Además, dice el Rab, la Torah, como un todo, es considerada el Parsub de Adán, relacionado con las 248 misbot positivas que corresponden a los 248 órganos y a las 365 misbot negativas que corresponden a los 365 tendones. Y contiene 5 divisiones, que son los libros de Moshe, llamados la imagen de Adán superior, es decir, el Adán de Briá, que es Vina, ya lo sabemos, desde el cual los Kelim comienzan a extenderse en el lugar de las almas. Es decir, aquí se dan a conocer las pistas para realizar dentro del alma de cada criatura o de cada ser que los estudie, las pistas para llegar a Vina y asemejarse a él. Es el llamado Adán superior, dice el Rab, porque hay 3 categorías de Adán en la Sefirot: Adán de Bría, Adán de Yetzirah y Adán de Asiyah. Sin embargo, no hay similitud entre en Keter y Jokma del todo, dice el Rab, de manera que pudiese ser nombrada por alguna letra y un punto, o por las 4 letras Havaya. Y de acuerdo a lo que aquí se menciona, es en relación al mundo de Briá, por consiguiente se precisa decir Adam Ailá. Al mismo tiempo, siempre debes de recordar las palabras del Zohar, que estas imágenes no están en el lugar de la Sefirot Bina, Tiferet y Malkut, sino solamente en el lugar de los receptores. Salvo que ninguna de estas Sefirot otorga los Kelim y Lebushim, a fin de que las almas lo logren a través de la luz que se extiende entre ellos
en una medida y límite según sus 613 órganos, según sus kelim. Por esta razón, también llamamos a los otorgantes por el nombre de Adam, aunque están meramente en la forma de color blanco, como dice en el ítem 8. Punto 39. Eso no debería de ser difícil para ti, dice el Rab, con las 4 letras Javayá y el punto de la Yud, que son 5 kelim, tal como hemos mencionado. Esto es porque los kelim siempre son llamados letras y son el significado, obviamente, de lo que consideramos la sefirot, que son Kahab, Tum. Así está clarificado que también hay kelim de Keter Jokmah. Hay kelim en Keter Jokmah, ya que la punta de la Yud y la Yud de Javayá aluden respecto a ellas. El asunto es así, pues se dice que las imágenes y los atributos, los cuales son las vasijas, los kelim, empiezan de Briá hacia abajo. Es decir, solo desde las Sefirot Bina, Tiferet y Malhut. Es decir, desde Bria, Tiferet, desde Bria, Yetzirah y Yasía, y no en Keter y Jokmah o Keter Jokmah que están arriba. Es decir, desde la perspectiva de la esencia de la Sefirot. O sea, nuestro proceso empieza en Bria, luego pasa a Tiferet y luego a Malhut. Porque Bria es Bina, Tiferet es Yetzirah y Malhut es Asiyah. No obstante, es sabido, dice el Rab, que las Sefirot están integradas una en la otra. Y hay 10 Sefirot Kahab Tum en Keter. De la misma manera, Kahab Tum en Jokmah y también Kahab Tum en Binah. Y lo mismo en Tiferet y en Malhut. Y de acuerdo a esto se encuentra que en cada una de las Sefirot Kahab Tum se encuentran las Sefirot Bina, Tiferet y Malhut. Todo está englobado con todo, ya que de ellas aparecieron los Kelim, o los deseos, o las vasijas. Con esto entenderás que la punta de la Yud, que son los misterios de los vasijas de Keter, indica que Binah y Tiferet Malhut están incorporadas también a Keter. En tanto que la Yud de Javayá, la cual es el Kli de Jokmah, indica que Binah y Tiferet Malhut están incorporadas también en Jokmah. De manera que el aspecto de Keter y Jokmah, los cuales están incluidos en Binah y Son, no tienen el aspecto de Kelim. En tanto que el aspecto de Binah y Tiferet Malhut están incluidos incluso en Keter Jokmah, actuando también de ellos los Kelim. Así que realmente hay en realidad 5 categorías de Adam. Porque Binah y Tiferet Malhut, que se encuentran en cada una de las 5 Sefirot, incluyen en el misterio de la Merkabah de Adam, del transporte de Adam, del movimiento de Adam hacia arriba o hacia abajo. El Merkabah es eso.
Por esta razón, dice, 1. Adam, en el aspecto de Keter, es llamado Adam Kadmon. 2. Adam, en el aspecto de Jokma, es llamado Adam Atzilut. Adam, en el aspecto de Binah, es llamado Adam Briah. Y Adam, en el aspecto de Tiferet, es llamado Adam Yetzirah. Y por último, Adam, en el aspecto de Malhut, es llamado Adam Asiyah. Punto número 40. Él se llamó a sí mismo El o Elohim, Shaddai, Sabuot o Ekie, a fin de que lo conozcan en cada uno de sus atributos que están en él, pues son 10 de los nombres de la Torá, que no están borrados, siendo estos las 10 sefirot, tal como está escrito en el Zohar en Baikra, en el ítem 168. La sefirá de Keter es llamado Ekie. La sefirá de Jokma es llamado Ko. La sefirá de Bina es llamada Jabayá, con la puntuación de Elohim. Y la sefirá de Jeter, la sefirá de Geser es llamada Kel. La sefirá de Geburá es llamada Elohim. La sefirá de Tiferet es llamada Jabayá. Las 2 sefirot, Netza y Jot, son llamadas Sabuot. La sefirá de Yesod es llamada Jai. Y la sefirá de Malhut es llamada Asni. Cada nombre representa al Creador, pero en su respectivo lugar. Es una cualidad que vamos obteniendo al ir subiendo, al ir utilizando las cualidades. Punto 48. Perdón, 41. Y si no hubiese expandido su luz en todas las creaciones aparentemente vestidas en estas santas sefirot, pues cómo las creaciones hubieran logrado conocer a Él, al Creador, cómo hubiesen podido cumplir con el verso la tierra entera está llena de su gloria. Porque ese es el proceso en el que nos vamos asemejando al otorgamiento que es el Creador. Y ese proceso se describe perfectamente paso a paso en el libro de las Revelaciones. Nada más que antes tenemos que familiarizarnos con los conceptos que aquí se están tratando, para que podamos captar y podamos entender y comprender y después practicar cada una de esas pistas o escalones dentro del proceso de corrección, de asemejarse al Creador. Y que poco a poco los vamos a ir conociendo y nos vamos a ir familiarizando con estos conceptos. Pero quiero que quede claro qué significan estos conceptos y para qué los utilizamos y dónde están puestos, auténticamente puestos para ser tomados de ahí. Y digo auténticamente porque podemos cometer el error de ir hacia otras lecturas que también van a hablar de lo mismo, pero no tienen el alcance de la auténtica, del auténtico proceso para la corrección.
Significa, dice el Rab, que con esto se establece el anhelo divino por manifestarse a las almas, tal como estuvieran en él aquellos cambios que se encuentran en la Sefirot, ya que es con el fin de dar o de otorgar un lugar para las almas y para el reconocimiento y alcance suficiente en él, porque entonces se cumpliría lo escrito, que es: la tierra está llena de su gloria. Punto 42. De todas formas, hay de aquel que se iguale a él en alguna medida. ¿Qué quiere decir con esto? Dice el Rab: aquel que llegue a decir que la medida se encuentra en él cuando es para sí mismo. Hay de aquel que, utilizando esto, tenga en su actuación y comportamiento e intención las ganas de recepción para sí mismo. Llámale como quieras llamarle: conocimiento, reconocimiento, arrogancia, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de aquel. Y no solamente eso, que bueno, ya lo hablaremos después. Sigo leyendo. Es decir, aquel que llegue a decir que la medida de contentamiento para él no es para él, sino para sí mismo, incluso en aquellas medidas espirituales en las cuales él se manifiesta en las almas. Es decir, porque el deseo de recibir también puede manifestarse en este proceso. Por eso el Rab dice: hay de aquel. Él se manifiesta a las almas, y de todo lo que es así en los atributos corporales de una naturaleza humana, ya que su fundamento es del polvo, y aquellos son los kelim sin valor. En otras palabras, es tal como dijimos antes en el ítem 14, que dice que a pesar de que se trata de un anhelo divino, obviamente, el que las almas reciben lo que les fue mostrado, ya que los cambios que están en ellas están en el otorgante, y por lo tanto debería ser claro para las almas que no hay ningún cambio ni medida en él en lo absoluto, sino solo un anhelo divino, de manera que ellas lo imaginarían o lo imaginarán así, tal como está escrito: por mano de los profetas yo me mostraré. Y si Dios no permita llegasen a equivocarse en esto, entonces será aflicción para ellas, pues se perderán instantáneamente en la abundancia divina, necesitándose decir entonces que los tontos lo asemejaron con algún acontecimiento de aquellos que son insignificantes y sin valor, de carne y sangre. Bien, vamos a pasar a otro aspecto de esto, que se llama la introducción al libro Panim Meirot Umasvirot, otra de las lecturas importantísimas del Rab,
Pero me gustaría iniciarlo con una nueva grabación para no perder el hilo. Por lo pronto, aquí la vamos a dejar en esta corta narración y terminación ya de esta lectura. Y en la próxima grabación vamos a iniciar con la introducción a este libro, que es importantísimo también dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Muy bien, con esto vamos a esperar a la próxima grabación. Buenas noches, nos vemos.